desglosar, desintetizar los subsistemas que van a formar el gran sistema somatosensorial. Ya en la anterior clase habíamos establecido, ¿no?, que ese sistema va a ser el que va a registrar todas las energías que nos afectan y de acuerdo a las especialidades que tiene, ¿no? Entonces, este sistema somatosensorial va a estar formado por el sistema táctil, que también vamos a empezar a dar nombres ya técnicos de especialidad. Áptico, cuando hablemos de áptico, vamos a saber que nos referimos a piel, ¿no? Entonces, en el sistema táctil vamos a identificar los componentes del circuito: receptores, vías aferentes, centros de integración, vías eferentes y efectores. Entonces, vamos a identificar todos estos componentes que van a involucrar a estructuras del eje central, y en este eje central se va a generar respuestas que se van a manifestar en forma refleja, ¿no? Es lo primero que tenemos que pensar. Y segundo, que vamos a establecer para qué utiliza el cerebro este circuito táctil, ¿no? Entonces, empecemos a pensar en nuestro cuerpo, en nuestra corporalidad, y vamos a ver que la piel nos delimita, ¿no? Nos delimita del otro cuerpo, del objeto, y lo más interesante que es un sistema de defensa. ¿Por qué? Porque vamos a identificar, percibir si el estímulo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo es amenazante o no. O sea que es un sistema de protección, ¿ya? Y tercero, que todo lo que vamos a hacer terapéuticamente, ¿no? Toda la aplicación, el contacto, etcétera, es directamente sobre la piel. O sea, tenemos esta barrera, este límite, y que, cuarto, la piel y la corteza, como ya hemos estudiado en ontogénesis, espero, tienen el mismo origen embrionario. O sea que del ectodermo van a derivar piel, cerebro, con sistema nervioso, tejido nervioso y también los sentidos. Entonces, tienen que pensar que la percepción es simultánea. O sea que cuando nos tocan, ¿no ve?, o nos tocamos, sabemos, nos ubicamos espacial y temporalmente de dónde y cómo nos están tocando. O sea que la interpretación que hagamos es multidimensional y simultánea al contacto. Toda nuestra piel es un conglomerado y una sobreposición de receptores. Y estos receptores tienen especialidad y tienen mecanismos para aislarse, ¿no?, para poder crear rutas neuronales. Bien, entonces todo lo que pase por nuestro cuerpo, además, se va a quedar grabado como memorias. Ojo con eso. Entonces el niño es una cinta en blanco, ¿no? Entonces él va a grabar todos los contactos, cómo han sido, qué emociones han desencadenado esos contactos, y lamentablemente se quedan como memorias y afectan en nuestro comportamiento futuro, ¿ya? Pueden interrumpirme cuando quieran. Me voy a borrar para que no disminuyan los megas y pueda. Bien.
¿Ven todos? Bien, entonces vamos a definir sensibilidad y otra vez un poco hablar la diferencia entre sensación y percepción, que eso es clave que comprenda, ¿no? La sensibilidad es la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a los estímulos aportados a ella por las vías conductoras centrípetas. Cuando hablamos de centrípetas, estamos hablando de las vías aferentes, ¿no? Con un proceso de excitación que marcha paralelamente a un proceso psíquico. Psíquico porque estamos evaluando emocionalmente y cognitivamente de qué está pasando en mi cuerpo con respecto a los estímulos, ¿no? Eso entonces es un proceso resultante. Cuando yo percibo, es el resultado de toda esta excitación y esta transducción que ha hecho mi sistema sensorial en el registro y en la conversión del estímulo en un lenguaje electroquímico mediado por la membrana neuronal que está conectada a los receptores. Eso también tenemos que tenerla bien claro. Entonces, toda la interpretación que vamos a hacer es a nivel psíquico, o sea, todo va a llegar a nuestra corteza y todo es estructura, entonces todo va a llegar por un circuito activando no solo las memorias, sino los conceptos, ¿no? Entonces, la expresión más sencilla de esta función se observa en la simple irritabilidad de los organismos unicelulares. Entonces, todo lo que podemos establecer es que este sistema nervioso es excitable, ¿no? Las propiedades de la membrana son excitabilidad, conductibilidad y trofismo. Esas propiedades hacen posible que nuestro cerebro registre la realidad, se apropie. Cuando decimos se apropie de la realidad, estamos entonces explicando la percepción. O sea, cuando yo reconozco la realidad, es que estoy interpretando y eso lo hago en mi corteza prefrontal. Y la percepción es subjetiva, ¿no? Es subjetiva, o sea, cada individuo con toda su historia eh, va a percibir una realidad, o negativa o positiva, y lo más interesante es que es cíclica, o sea que puede cambiarse. ¿Cómo puede cambiarse? De acuerdo a la información que metamos a este cuerpo. Mientras más información tenga, o sea, más registros sensoriales, mayor información de conocimientos, la forma de ver, de apropiarnos de la realidad va a cambiar. Entonces, la educación, ¿no? Es esa estrategia para que incorporemos nuevos conocimientos. Este conocimiento que es una nueva forma de ver la realidad. Entonces, esa nueva forma va a hacer que cambie nuestro comportamiento o puede ser positivo o en forma negativa. ¿Y eso de qué depende? De la decisión que tomemos, ¿no? Entonces, de 0 a 12 años, nosotros podemos influir. ¿Por qué? Porque el niño, además que va a aceptar todas las enseñanzas, el conocimiento sin cuestionar, ¿no? Su cerebro necesita de esa guía. Después de los 12 años comienza el pensamiento abstracto y además discriminatorio. Él empieza a cuestionar si eso que le han enseñado, él lo percibe así. Y si no, lo rechazan, ¿no? Los adolescentes, por eso es que están rechazando toda la realidad o los programas o la forma de ver la realidad que sus padres le habían mostrado.
Entonces él tiene que verificar. Y lo más interesante es cómo aprendemos, ¿no ve? Entonces no es aquí que nuestra mamá nos diga esto es malo, esto es bueno. Nosotros tenemos que vivirlo. Este cerebro necesita, ¿no? Necesita la sensación que va a ser conducida por sus vías ascendentes a través de sus receptores, que son las vías de sensibilidad general somática, vías sensoriales, vías de sensibilidad visceral, que ya hemos visto que todo es integrado en la médula espinal a través de las neuronas sensitivas, motoras, neurovegetativas y las que traen la influencia supraespinal son las interneuronas, comunicadas a través de la comisura gris, con las neuronas tautómeras, hecatómeras, heterómeras, que van a involucrar en un mecanismo, en un automatismo medular, que es la inervación recíproca, para que todo el cuerpo registre y reaccione en forma refleja, como el reflejo miotático, al estímulo, ¿no ve? Entonces, el sistema nervioso, con esas proyecciones de los 31 a 33 nervios raquídeos, va a generar la recepción del estímulo, la conducción y la integración de ese estímulo en todos los niveles para generar una interpretación de esa realidad y respuestas que van a ser conducidas desde los diferentes niveles, desde los diferentes circuitos, a través de estructuras que son las vías descendentes, centrífugas o motoras. ¿Hacia dónde? Hacia unos efectores, que son, además, lo más interesante es que son al mismo tiempo receptores, los usos musculares, que van a generar una contracción del músculo en una constante, que hemos dicho, semicontracción, que es el tono neuromuscular, y también van a involucrar al músculo liso a través del tejido conjuntivo, aponeurosis, etcétera, que ya hemos identificado, y la secreción de glándulas. O sea que el circuito, ¿no? De involucra la función y la respuesta de todos los sistemas de control, central, endocrino, inmunológico, probiótico, ¿no? Entonces vamos a ver que el sistema o el cerebro es un sistema holobionte, ¿sí? Ese es el concepto, ¿no? Bien, entonces sistema somatosensitivo, ¿para qué sirve? Para la detección de estímulos mecánicos, como el tacto leve, vibración, prensión, tensión cutánea, barognosia, baroestesia, la senestesia, etc. Y otro subsistema para la detección de estímulos dolorosos y técnicos, ¿no? De acuerdo a eso, hemos visto que va a haber una división o una identificación que va a clasificar a los receptores como mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores, etc. Para identificar, ¿para qué sirve este sistema? Para identificar los objetos, la forma y textura. Y eso nos va a llevar a reaccionar o a generar un comportamiento adaptado que controle las fuerzas internas y externas que actúan sobre el organismo. O sea, yo me voy a apropiar de la realidad y de esa manera voy a detectar situaciones nocivas, o sea, situaciones posibles de que me hagan daño. Porque no se olviden, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Garantizar la sobrevivencia, generando comportamientos, ¿no ve? Que además expresen la interpretación multidimensional que hace ese sistema de esa realidad, desde el punto de vista cognitivo,
emocional, sensorio, motriz y social, ¿no? Y ahora hablamos de una interpretación espiritual también. ¿Y cómo lo hace? Generando acciones, praxias, que además estos son inteligentes, ¿no? Toda acción del ser humano es inteligente y creativa. Bien. Entonces, las sensaciones van a tener ciertas características que van a identificarlas y discriminarlas. Modalidad. ¿Qué es la modalidad? Los diferentes tipos de sensaciones que podemos experimentar, ¿no? La cualidad, la variedad de esa modalidad. La intensidad, perdón, la capacidad de identificar si una sensación es fuerte o tenue, ¿no? Entonces, y además es bien subjetiva. Por ejemplo, y eso tenemos que nosotros aplicar a nuestra práctica terapéutica. Cuando le preguntamos, ¿cuánto le duele? Es el individuo que me va a dar el parámetro. Yo no puedo decir cuánto le duele. ¿Por qué? Porque el dolor es una sensación, una emoción desagradable y solo el individuo puede percibirla y te puede decir del 1 al 10 cuánto le duele. 5, 8. ¿Hay cambios? Sí, a veces me duele un 2 en la mañana y un 10 en la noche, ¿no? Y también nos da una noción temporoespacial. No se olviden que todo lo que pasa en nuestro alrededor pasa en un tiempo y en un espacio. O sea, todo es tridimensional, nuestra gravedad, y genera nociones de tiempo, un antes y un después. ¿Cuán rápido fue? ¿Cuán lento fue? Etcétera. Y una dimensión afectiva. ¿Me gusta o no me gusta? Y eso lo traemos desde el cerebro reptiliano, ¿no ven? Esa amígdala cerebral que evalúa afectivamente la realidad. ¿Me gusta esta realidad o no me gusta? Si no me gusta, huyo, ¿no ven? Como cuando les pregunto algo, ustedes huyen, ese es un comportamiento reptiliano. Porque aquel que ya está ubicado y apropiado de la realidad va a decir, si estoy en clases y entro a clases, tengo que participar, ¿no ve? Pero se dan cuenta, podemos interpretar el comportamiento del ser humano a partir de los comportamientos generados en una realidad. Todo eso, todo esto, el comportamiento, entonces el resultado, ojo, es el resultado de todos los circuitos, primero del registro de todas las energías biofísicas que afectan al individuo y que son registradas a través de una apertura y cierre de canales iónicos, generando una excitabilidad, una conductibilidad que podemos seguir el trayecto. En este caso estamos siguiendo el trayecto del sistema somatosensorial y de aquí a poco solo del tacto. Entonces, en ese trayecto, en el eje central, va a generar actividad en todos los centros de integración. Estos centros de integración van a generar mecanismos de integración. ¿Cuáles son? Sinápticos, ¿no ve? Y que van a llegar a generar conciencia. ¿Qué es eso? La percepción. ¿Por qué? Porque va a llegar a nuestra corteza y lo va a hacer consciente. Entonces, cuando hablemos de corteza, tenemos que pensar, el estímulo va a ser consciente. O sea, podemos tener conciencia y dar un nombre, una valoración afectiva, una discriminación de la intensidad, del tiempo, de la subjetividad del estímulo. ¿Cómo vivo ese estímulo? Y eso es todo a través de vías.
todas esas vías que nos van a comunicar, que van a comunicar nuestro cuerpo en una realidad, nos van a dar una percepción sinestésica. ¿Qué es eso? Es mi cuerpo en el espacio. ¿Cómo yo siento mi cuerpo? ¿No? Deriva de esta palabra que es sinestesia, sines, cuerpo, estesia, percepción. ¿Qué quiere decir? Percibo mi cuerpo en movimiento y es empleada como las sensaciones que provienen de la posición y del movimiento activo o pasivo. Entonces es permanente, eso nos da conciencia corporal. Entonces, ¿cómo definimos conciencia? Esa capacidad de ser y estar. Entonces, yo tengo todas las vías comunicantes, vinculantes de mis 640 músculos, no sé cuántas articulaciones que forman mi cuerpo. Y además tengo en mi corteza la representación sensorial de las partes de mi cuerpo. Y eso me da una conciencia corporal. Solo cuando esté conectada con esa conciencia corporal, voy a tener entonces control. De ahí el control sensorio-motriz, porque es simultáneo, ¿no? Estamos viendo que mi cuerpo me genera, si cerramos los ojos, podemos decir dónde estoy, cómo estoy, qué parte de mi cuerpo recibe mayor presión, cómo está ubicado en mis segmentos corporales, y de esa manera yo puedo mover, pararme, realizar la actividad intencionada que voy a realizar voluntariamente, ¿no? El movimiento, entonces, es uno de los ejes centrales del desarrollo integral. Entonces, esto tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el niño, si no explora esta sinestesia, ¿no? Entonces va a tener esas lagunas que no solo le van a afectar en su desempeño sensorio-motor, sino en la parte cognitiva, porque no se olviden que hay una interpretación espacial y temporal. ¿Y eso qué significa? Geometría, ¿no? Entonces yo no puedo aprender matemáticas si no me muevo. Yo no puedo aprender biología si no reconozco toda la fisiología en mi cuerpo. Un estudiante me decía, deberíamos estudiar neurofisiología en cadáveres. ¿Cómo? Le digo, sí, fisiología quiere decir vida. ¿Y dónde vamos a estudiar? ¿En el paciente? No, pues, en nosotros mismos. Por eso, en las clases de neurofisiología, las prácticas son en clase, en el desarrollo del tema. Entonces, ¿por qué? Porque permite experimentar. ¿Y qué es experimentar? Vivir, pasar, que nuestro cuerpo experimente estos cambios en la gravedad, y ya sabemos que esto va a activar estos circuitos y se va a quedar como memorias vividas. Y eso nos da la posibilidad de explorar, ¿no? El niño, cuando empieza a pararse, empieza a explorar su entorno, puede ir más allá, ya no está ahí echado mirando el techo, donde se reduce su campo exploratorio. Entonces el movimiento le da la posibilidad de proyectar su cuerpo hacia lo que su pensamiento le dice que quiere experimentar. Entonces va en búsqueda del objeto, mueve, lo incorpora a través de su boca, de su tacto, chicos, de su tacto, y de esa manera construye noxias, o sea, construye conocimientos, y eso le posibilita interactuar con el medio, apropiarse. Estamos hablando de apropiarnos de la realidad, es gracias a el movimiento que es generado a través de estos circuitos y controlado, ¿no?, por un área prefrontal donde está el yo del individuo, que genera esta pulsión que se llama, esta energía que hace posible
ir, buscar lo que nos interesa, apropiarnos de esa realidad y generar un concepto que me va a servir para poder comprender mi realidad y mis capacidades en este mundo. ¿Entienden? Entonces es un mediador social, porque en todo esto tengo que ver lo que el otro hace, lo que mi mamá hace, ¿no? Tengo que desarrollar la idea de que yo soy un cuerpo diferente a la de mi madre. Hasta los 8 meses el niño se sabe que es una proyección de la mamá, no se considera todavía un yo individual, ¿no? Entonces eso va a generar procesos donde también la inteligencia, el pensamiento, como dice Piaget, va a utilizar el reflejo, el movimiento, este desarrollo sensorio-motriz para poder también activar el desarrollo del pensamiento, que va a pasar por estadios y que va totalmente, pero totalmente depender de también el desarrollo del movimiento, de la motricidad. Bien, entonces, ¿qué habilidades básicas para aprender? ¿No? Nos va a aprender, ¿qué quiere decir? Apropiarnos de la realidad. Y esta apropiación de la realidad es gracias a este sistema somatosensorial, ¿no? Entonces tenemos un esquema corporal que hemos visto que en nuestra corteza 3-2-1 están organizadas las neuronas sensitivas que nos dan una noción, un esquema corporal. Entonces el esquema corporal es una noción estructural, fisiológica, que todos los seres humanos nacemos con ella, con esa noción de dónde está mi cuerpo, mi cabeza, mi tronco y mis brazos y para qué sirven además. Y el lenguaje es eso, ¿no ve? Son imágenes, noxias, que cuando hablamos hay un lenguaje comprendido, ¿no ve? Decimos papá, mamá, cuando vemos a esa persona, hemos aprendido que es nuestro papá, nuestra mamá, pelota, perro, gato, etc. Entonces, la discriminación hace posible estos sentidos. Podemos discriminar todos los objetos, las situaciones, etc. Y esa es una función totalmente intelectual, cognitiva. Podemos hacer un cálculo estructural, ¿no ve? ¿Cuán lejos estoy de la puerta? ¿Cómo puedo llegar a la puerta? Liberando todos los obstáculos que veo dentro del trayecto entre mi posición y la puerta. Entonces es una noción espacial, temporal, que Glendoman identificó como 18 inteligencias que dependen de qué creen, de quién creen, de qué sistema creen, de este sistema somatosensorial. Táctil, propiocepción y vestibular son clave para el desarrollo y la expresión del comportamiento humano. Bien, el razonamiento es permanente, ¿no? En esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo voy a lograr lo que quiero hacer? Y además tengo que coordinar, ¿no ven? Coordinar los sentidos, mi piel, mi propiocepción, mi cabeza con respecto a la realidad, mis ojos con respecto a lo que veo, a lo que escucho y cómo responde mi cuerpo, qué decido hacer con esa información. Y de esa manera me oriento. Entonces la orientación es otra vez, ¿no? Es el resultado de toda esta integración de todas estas informaciones, me genera la orientación de mi cuerpo con respecto a los estímulos. Cuando escucho, no sé, pues mi nombre, ¿no ve? ¿Dónde miro? Voy a mirar
de dónde viene el sonido de mi nombre. La preescritura, el cálculo, en psicomotricidad me imagino que les van a ampliar este concepto. Yo soy psicomotricista, por eso ya les hablo de las, ¿qué se llaman? De las influencias que tiene el movimiento y los sistemas con el desarrollo de las capacidades, no solo cognitivas, sino psíquicas, ¿no? ¿Por qué psíquicas? Porque el niño cuando comienza a caminar hay una autoeficiencia, claro, yo lo estoy logrando, yo abrí esta caja, ¿no? Yo pude pararme, yo pude salir de estos obstáculos. Entonces se construye el yo, la autoimagen, la autovaloración. Entonces, el que yo crea, además me crea que soy capaz de hacer algo, es una construcción, ¿no? Cuando usted se abandona las materias, ¿qué están ejerciendo? Están tomando conciencia de que son incapaces y no hay cerebro incapaz. Otra cosa es que ustedes decidieron no aprender. Así de simple es. Bien, entonces este sistema, ya sabemos, está conectado a través y representado esquemáticamente en este concepto, en este esquema, y que va a proyectar a través de las vías aferentes hasta la corteza, generando una conciencia corporal, ¿no? Y lo más interesante que ya hemos dicho es que la médula espinal tiene automatismos para generar respuestas de protección. La triple flexión, retirada, es ese. Bien, eso ya hemos hablado. Entonces, esto es importante. La organización del sistema somatosensitivo va a generar 3 neuronas. Va a implicar la intervención de 3 neuronas. ¿Cuáles? La primera neurona bimodal, que va a estar en los ganglios posteriores, que va a dar origen a las proyecciones neuronales sensitivas que van a estar conectadas en sinapsis con el receptor, ¿no? Y esta va a generar un trayecto que va a involucrar a la segunda neurona que va a estar en la médula espinal, astas posteriores, dentro del complejo nuclear ventro-posterior, y de esta manera, además, ¿no ve?, va a formar estos tractos aferentes o somatosensitivos como el espino talámico, el espino cerebelar, los lemniscos, espinos reticulares, etcétera, la cérvico-tálamo cortical, que van a conducir la información por todo, involucrando a todo el circuito. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a pasar por el tronco del encéfalo, y ya sabemos que en el tronco del encéfalo está la formación reticular, y esta formación reticular va a activar a todo el sistema límbico, generando esa interpretación emocional, ¿no? Va a involucrar al cerebelo, ¿ve?, a través de los pedúnculos cerebelares, a los ganglios de la base, y va a llegar a la corteza somatosensorial, donde ahí vamos a ser conscientes, ¿no ve? Que es, hoy me quemé mi dedito, me duele mi barriga, etc. O sea, estas 3 neuronas tenemos que saberlas identificar. Bien. Entonces, de aquí voy a empezar a hablar con términos técnicos que ya tenemos que usar en nuestro vocabulario. Somestesia, entonces, comprende el conjunto de sensaciones somáticas, corporales, tacto, temperatura. Entonces, cuando decimos, evalúe la sensibilidad o la somestesia del paciente, ustedes tienen que saber a qué se refiere. Palestesia, vibración,
Entonces puede haber un hiper, ¿no? Hiper, ya me imagino que saben que significa mucho, e hipo, que me imagino que saben que es disminuido, o sea que todas las sensaciones pueden estar o aumentadas o disminuidas. Hipo, aquí le vamos a poner azul para que... Entonces, alestesia en todas las sensaciones, en todas las modalidades de la sensibilidad, va a haber una normo, una hiper o una hipoestesia. Batiestesia se relaciona con el conocimiento, la percepción de las actitudes segmentarias. Batiestesia. Evalúe la batiestesia de los miembros inferiores. ¿Dónde está y cómo está? ¿No ve? Entonces voy a evaluar la percepción corporal del paciente. Las patologías serían una hiperbatiestesia o una hipobatiestesia y si está normal, una normobatiestesia. Varestesia se denomina todo aquello relacionado con la presión, ¿no? La grafoestesia, el reconocimiento táctil de números y letras escritos sobre la piel. La barognosia, la discriminación de los pesos. Cuando van a la cancha, ¿no ve? Les venden 1 kilo de carne y evaluamos la la percepción del peso, barognosia. Y decimos, no, esto no es 1 kilo, es menos. Las caseritas están súper adiestradas en eso por la repetición, ¿no? Una cuartilla de tomate, ellos ya saben cómo tiene que, la percepción, la barognosia que tienen que sentir para decir ya suficiente, está de más. Y yo he visto cómo calculan, pero con una precisión, con una exactitud sorprendente. Igual cuando cortan el queso, ¿no? 1 kilo y chac, como cirujanas. Y eso es línea marcada, memoria sensorio-motriz, práctica, práctica, práctica. La esterognosia, la identificación de los objetos por el tacto, cuando metemos la mano al bolsillo y de todas las moneditas que tenemos sacamos el 2 pesos que necesitamos para pagar. Esa es una capacidad áptica que se llama esterognosia. Y cuando no podemos hacer eso, entonces, ¿qué es? Una aesterognosia. Bien. Hipoalodinia, todo eso ya sabe. Bien, entonces, ya hemos hablado que la clasificación también de la sensibilidad somática va a ser dividida en 2, se va a clasificar en 2, en un tacto protopático, un tacto grueso, poco discriminativo, general, que va a ser conducido por unas vías, como es la espinotalámica, y el tacto epicrítico, que es el fino, discriminativo, que va a posibilitar la localización de 2 puntos, localización de un punto específico, como es la topognosia, identificar objetos por el tacto, la esterognosia, la grafiestesia, la barognosia, toda esa percepción discriminatoria, sutil, precisa que necesitamos, es un tacto epicrítico. ¿Y por qué vías va a llevar? Por la vía de los lemniscos, y que va a utilizar la información también de la espinotalámica. Entonces, cada tipo, cada modalidad de tacto va a ser conducido por una vía específica. Entonces, el tacto protopático va a ser llevado por la vía espinotalámica y el tacto epicrítico por la vía de los lemniscos. ¿Qué fibras van a llevar la epicrítica? Las A-alfa. Ya sabemos, las más veloces, sensitivas primarias y secundarias,
y sus vías ascienden por el cordón posterior de la médula y reciben el nombre de Goli-Burdach, que eh, las vamos a identificar ahorita, ¿ya? Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Lo que ya hemos dicho, es la discriminación fina, localizada y exacta. Permite apreciar el estímulo de poca intensidad y normalmente ejerce influencia inhibitoria sobre el sistema protopático, siendo esta la más reciente. O sea, ¿por qué reciente en nuestra evolución? ¿No? Responsable de la capacidad de reconocer formas y tamaños. ¿Qué se llama eso? Esterognosia, ¿no? A diferencia de la otra, de la protopática, su segunda neurona cruza a la altura del bulbo raquídeo a nivel de C1 en la decusación sensitiva. ¿Dónde está la decusación sensitiva? En el bulbo, formando las fibras arcuatas o arqueadas propias del sistema de los cordones, que se llama también la rail media. Y la protopática, que ya hemos dicho, nuevamente voy a repetir, tacto grosero, presión, está conducida por fibras A beta, que son menos veloces y de diámetro menor que las A alfa. Viaja por el fascículo espinotalámico ventral o anterior, incluido en el cordón anterolateral de la médula espinal. Y la otra, la térmica dolorosa, que va a diferenciar los extremos en la temperatura, frío, calor y además dolor, ¿no? Y que va a estar conducida por fibras A delta, que son las más delgaditas y las más lentas, y las fibras C, las no mielinizadas. Bien, ¿para qué ya vamos a hacer? Eso, entonces vamos a ver que hay una sensibilidad superficial que va a ser epicrítica y protopática, conducida por vías diferentes, la espinotalámica y la de los lemniscos, ¿no ve? Y que también hay otra modalidad del sistema somatosensorial, que es la propioceptiva. Y esta propioceptiva que nos va a ubicar, nos va a dar conciencia corporal y espacial, además temporal, ¿no? Que va a ser consciente e inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas vías van a llegar unas a la corteza y otras no van a llegar a la corteza. ¿Y cuáles serán esas? Las que van a llegar a la corteza son las de Gol y de Burdach. Y las inconscientes van a ser las espinocerebelosas, de Flesching y de Gowers. Y la interoceptiva o visceral, que también nos sirve, ¿por qué? Porque nos va a avisar cómo está nuestro cuerpo, ¿no ve? Bien, espero que hasta ahí hay preguntas. Bien, no hay preguntas. Entonces, la sensibilidad diferencial o especificidad del receptor sensorial está determinada por el umbral, ¿no ve? Hay un principio, una ley. Si el estímulo sobrepasa o llega al umbral, va a desencadenar la despolarización de la membrana, generando un potencial de acción. Un receptor sensorial, entonces, va a tener especificidad de umbral y de modalidad sensorial. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a registrar un tipo de estímulo, sea este mecánico, térmico o doloroso. Va a activar un principio, otro principio aquí estamos poniendo, de la línea McCarthy. O sea, va a activar un trayecto, un circuito, y que va a llegar a memorizar. Y va a activar todos los participantes donde vayan a hacer sinapsis, involucrando en la integración, en la interpretación del estímulo. O sea, cada especificidad de la fibra nerviosa para transmitir solo un tipo de modalidad o sensación.
O sea, eso es una maravilla que tengamos en nuestro cuerpo, porque de esa manera la discriminación es epicrítica. Y eso nos sirve ¿para qué? Para reaccionar con inteligencia a todo lo que nos pasa. Entonces hay una sensibilidad diferencial o especificidad del receptor sensorial, el umbral de sensibilidad de un receptor para un determinado estímulo, el umbral. Y eso puede cambiar, como estamos diciendo, es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan a la escuela de gastronomía y van a ver en el primer semestre o la primera clase que todos se queman, ¿no? Todos gritan al contacto de las cosas calientes y cuando terminan su carrera pueden meter su mano hasta al agua hirviendo y he visto en YouTube hasta el aceite caliente. O sea que generamos una línea marcada y una memoria sensorial que puede, por la viabilización de ese circuito, puede adaptarse a tal manera de inhibir las respuestas esperadas, ¿no ve? Entonces, este principio de línea marcada, ya sabemos, es para cada sensación. ¿Qué características tienen estos receptores sensoriales? Transducción sensorial. ¿Por qué? Porque van a desencadenar la despolarización de la membrana sensitiva a la que están conectadas. Y de esa manera transformar el estímulo en una señal nerviosa. ¿Cuál es la señal nerviosa? ¿Cómo es? Electroquímica. Especificidad, altamente sensibles para detectar un determinado tipo. ¿Qué tipo? O mecánica, o térmica, o dolorosa. Adaptarse, puede adaptarse por cómo, a través de mecanismos de inactivación progresiva del receptor sensorial frente a corriente el estímulo que activaba la membrana deja de enviar, deja de desencadenar estímulos o excitabilidad del trayecto porque ya no le da tiempo a recuperarse. Entonces tenemos que aumentar la intensidad y la frecuencia del estímulo para que la sensibilidad otra vez esté consciente, ¿no? Entonces, la clasificación de los receptores sensoriales según la adaptación van a ser tónicos, aquellos que no se van a adaptar fácilmente, como son los usos musculares, sobre todo de los músculos antigravitatorios, y los receptores fásicos, aquellos que tienen un tiempo corto de adaptación, ¿no ves? Sobre todo los folículos pilosos, en la piel sobre todo, ¿no? Bien. Los receptores tónicos son de adaptación lenta, la descarga es máxima al aplicar el estímulo, luego decrece progresivamente. Transmiten una señal de manera continua al sistema nervioso central. El uso muscular es la maravilla de nuestro sistema porque jamás se calma, o sea, podemos estar estos que están parados ahí en el Palacio de Buckingham, están 24 horas, tienen turnos de 12 horas que están inmóviles parados ahí y gracias a estos receptores tónicos del uso muscular y articulaciones. Función, mantener constantemente informado al sistema nervioso central de lo que acontece en el medio interno y externo. O sea que gracias a estos receptores tónicos yo puedo controlar mi cuerpo y puedo reaccionar, ¿no? Estoy ahí oculta.
quieta, sin respirar, y cuando vea la oportunidad, por ejemplo, si, no sé, ¿sabes? Estoy jugando oculta, estoy quieta, en silencio, y cuando veo la oportunidad me cambio de lugar, ¿no? Esa capacidad de jugar, por eso jugamos, ¿no ve? Encantado, a ver quién aguanta la mirada, a ver quién puede dar más vueltas. Bueno, en mi época eso jugábamos, ¿no ve? Y ahora todos esos juegos que construyen y son necesarios para el desarrollo y la madurez de nuestras capacidades, no solo cognitivas, psíquicas y biológicas, ahora se ha cambiado por una pantalla, ¿no? Por un teléfono. Entonces, imagínense cómo estarán sus pobres cerebros, no hay de dónde, no hay cómo. Bien, ¿quiénes son uso muscular, OTGs, los nociceptores también, varoreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, discos de Merkel, terminaciones de Ruffini, que están en nuestra piel. Merkel están en el pulpejo de los dedos, por eso es que nuestro contacto epicrítico es con el pulpejo de los dedos. ¿Quién tiene más? El dedo del medio. Los receptores fásicos o de velocidad son de adaptación rápida. Descargan al aplicar el estímulo, luego se silencian. Pero este silencio ya sabemos que es una dificultad en la repolarización, no le da tiempo a repolarizarse y peor a hiperpolarizarse y el periodo refractario. Vuelven a descargar y cambiar la intensidad del estímulo. No sirven para transmitir una señal continua del sistema nervioso central y su función es predictiva nomás. ¿Quiénes son corpúsculos de Pacini? ¿Dónde están Pacini? Si han leído cómo era la tarea, entonces Pacini están en la piel y son los receptores mecánicos más profundos que van a estar en contacto con casi con los usos musculares. Por eso es su situación también. Los del folículo piloso, por eso nos arrancamos las depilaciones, etcétera, porque tienen esta adaptación rápida. Meissner también tiene esta función fásica. Krauss, estos son los receptores de temperatura, y es por eso, ¿no ve? Que cuando terminamos no sé, pues, vean a sus mamás que meten su mano al agua hirviente para ver si la papa ya está cocida, o le dan vuelta al asado que está ahí en pleno cocimiento. Y si ustedes que nunca han entrado a la cocina se dan cuenta, su umbral está más alto y de su mamá más bajo, ¿no? Diré al contrario, su umbral de su mamá está más alto, que puede meter la mano al aceite caliente, y de ustedes que no hacen nada, entonces apenas tocan el agua caliente ya están gritando y con una ampolla, ¿no? Entonces, Krauss, receptores de los conductos semicirculares, ¿dónde están estos? En el sistema vestibular, las terminaciones nerviosas libres, que son diferentes a los nociceptores. Entonces, la fatiga del receptor, hay un agotamiento, es variable según el tipo, mayor en terminaciones finas y la repolarización. ¿Por qué? Por la repolarización. Esto es clave. Puedo preguntar en el examen. Bien, la intensidad del estímulo. Ya hemos hablado en la anterior clase, graduar la intensidad de la sensación depende del número creciente de fibras que están estimulando repetidamente a una sola. Entonces, ¿qué hay? Disculpe. ¿Qué hay? Entonces hay una sumación espacial y temporal de los campos de recepción, ¿no? Estos espacios que están imbrincados, o sea, están sobrepuestos. Los campos de recepción del receptor térmico están
en contacto con el campo de recepción mecánico y también doloroso. Pero la línea marcada posibilita que yo pueda identificar a través de mi modalidad epicrítica qué estímulo es el que me está afectando, dónde me está afectando para ubicarla con precisión y qué es. Oh, es una espinita, ¿no ve? Oh, es una hormiguita. Oh, es un grano que ya está listo para explotar. Oh, mi lápiz labial, no sé, pues toda la sensibilidad epicrítica. A ver, hablemos mejor. Entonces, gracias a eso, el terapeuta, solo con el contacto de la mano en la piel del paciente, puede identificar dónde están los bloqueos energéticos en cráneo sacral, el contacto que vamos a tener con el paciente para desencadenar desbloqueos energéticos es de 5 gramos, o sea, es el pose de una mariposa. Y solo con el contacto de 5 gramos, el profesional, o sea, el especialista en cráneo sacral, puede decirte si hay un bloqueo o hay un flujo energético en esa zona. O sea que esto es entrenable. ¿Y eso quién hace? Tu cerebro, pues chiquito, tu intención. Entonces, las fibras nerviosas van a recibir el estímulo, transformarlo, transmitirlo a través de las vías al sistema nervioso central y ahí se van a generar las respuestas. ¿Cómo? Como reflejas. ¿Qué reflejos? Los espinotalámicos. Esto ya saben, o tómenlo en cuenta. Las sensitivas también tienen una clasificación que ya las hemos mencionado, 1A, 1B, secundarias tipo 3. Esto tómenlo en cuenta, por favor, porque yo voy a hablar y ya me imagino que saben de qué clasificación estoy hablando. Bien. Entonces, hasta los receptores sensoriales son estructuras especializadas conectadas a una neurona sensitiva. Todas, everybody, calituta, todas van a tener el mismo origen. ¿Cuál? Ganglios posteriores de la médula espinal, donde están los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas bimodales, pseudo-unipolares, que tienen un extremo en conexión con el receptor y el otro que van a ingresar a la médula espinal. Previamente van a formar un tracto anterolateral o de Lissauer, ¿no? Aquí está, el tracto anterolateral de Lissauer, que va a involucrar en la interpretación de los nuclear de la médula espinal, sustancia gris, de 2 o 3 segmentos supra o infra del segmento espinal involucrado. ¿Qué quiere decir? Que el dermatoma va a, por ejemplo, el C6, C7 es activado por un estímulo. Entonces, gracias a Lissauer, C4, C3 también va a interpretar ese estímulo y también el T1 y T2. De eso se trata Lissauer. Bien, ya sabemos eso y vamos a tener un descansito para entrar directamente a... Aquí, luego vamos a hablar de eso. Bien. Bien. ¿Quieren un descansito? ¿Dónde está? ¿Un descansito? Sí, Liz. Bien, 10 minutos de descanso, por favor.
Bien, podemos volver. ¿Ya están? ¿Hay alguien en clase? Sí, dice. Bien, Cristian, gracias. Bien, terminaremos. Bien, entonces estos circuitos van a conectar la corteza con las estructuras subcorticales como el hipotálamo, el sepsum, el límbico, a través de la formación reticular. ¿Ya? ¿Dónde está la formación reticular? Dentro del tronco del encéfalo, 3 columnas nucleares, más de 40 núcleos que van a estar en contacto y directo con las estructuras infracorticales, corticales, y que ya sabemos que ahí está el sistema activador reticular ascendente, los niveles de conciencia, es el cerebro más antiguo que tenemos, además está en directa conexión con el endocrino y con el autónomo. Todas estas vías van a llegar directa o indirectamente a través de estos circuitos a la corteza somatosensorial, a esta área, 1, 2, 3, ¿no? Que es el área sensitiva, donde están organizadas en una somatotópica mente se llama. Hay una representación. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? ¿Podría apagar, por favor? Bien. Entonces, en esta área, 1, 2, 3, están organizadas las neuronas de tercer orden sensitivas y que van a generar, van a crear la conciencia corporal, la senestesía o el esquema corporal, ¿no? Y que Penfield, un neurocirujano, ha hecho una representación esquemática de cómo percibimos nuestro cuerpo y que vemos que hay áreas que tienen mayor representación o agudez sensorial, como son la palma de las manos, los labios, la lengua y la planta de los pies y los genitales. ¿Dónde están? En la primera circunvolución parietal ascendente, recibe fibras directas de los núcleos de relevo del tálamo, o sea que están en una relación estrecha con el tálamo, que lo vamos a describir anatómicamente como una estructura nuclear que está organizada a través de los, aquí tengo una. El tálamo tiene una organización nuclear que como referencia para ubicar su forma, que es cilíndrica, que está dividida en núcleos, que vamos a poder identificarlos y ubicarlos a partir de esta línea intralaminar que se bifurca y en la que podemos identificar una zona anterior, posterior, lateral. Entonces vamos a ver que los núcleos van a tener esta ubicación, ventroposterolateral, el ventroanterolateral, el pulvinar. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los circuitos, por ejemplo, los estímulos sensitivos generales van a llegar a este núcleo ventroposterolateral del tálamo y de aquí van a ir directamente a la corteza 1, 2, 3, somatosensorial primaria, donde están organizados con una representación que ha hecho Penfield en su homúnculo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a ir? A esta área, a la somato primaria,
Y de esta somatosensorial primaria, que tienen esta distribución o esta representación cortical sensitiva, ¿no? Donde hay mayor representación cortical en manos, en labios. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de piel: glabra, la piel que no tiene pelos, ¿no? Y la velluda o peluda. Esta piel glabra, tiene mayor representación cortical y mayor concentración de receptores táctiles que tienen una representación directa en la corteza somatosensorial. Bien, ¿qué más? Las áreas de sensibilidad, también hay una asociativa o secundaria que está en relación con el área 5-7, que va a corresponder a la área de asociación, donde hemos dicho se va a memorizar, va a quedar como memoria sensorial todo lo que pase por nuestra piel, por nuestro cuerpo, y que se va a guardar como una memoria y va a acumular todo lo que pase por nuestro cuerpo. Se encuentra debajo y detrás del área primaria, recibe aferencias del área 1, del tálamo, del ventro posterolateral, de la corteza visual, ¿no? Casi tres cuartas partes del lóbulo occipital tiene que ver con visión, ¿no? La interpretación de todos los esquemas de lo que vemos, que tiene también un circuito directo con el área somatosensorial primaria. Claro, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Cómo está? ¿Qué estoy viendo respecto a mi cuerpo, ese objeto, ese otro ser, etcétera? El área 5-7 de Brodmann, el periorbital aquí, que es otra área de asociación prefrontal, donde se reúnen todas esas informaciones como memoria, y tiene una representación muy rudimentaria del cuerpo en el área secundaria, pero que reemplaza si hay una lesión en el área primaria. Eso siempre tenemos que tomar en cuenta. Bien, ¿qué más? Los dermatomas, que son campos segmentarios de la piel inervados por un nervio sensitivo. Y esto tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no es un área delimitada, sino es un área que va a estar sobrepuesta o en relación sensorial gracias al tracto de Lissauer con niveles infra y supraespinales, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Ya, eso también hemos dicho. Entonces vamos a hablar de la sensibilidad cutánea. Los receptores para entender la superficie del cuerpo, objeto, temperatura, forma externa, van a definir nuestro límite, nuestra capacidad de reaccionar como un sistema de defensa y de control. El tacto nos enseña que vivimos en un mundo tridimensional, por eso es que tocamos, ¿no ve? Volumen, peso, parognosia, y que ocupa un lugar, ¿no? Nos enseña que la vida tiene profundidad y control, y esto nos da puede sustituir a la audición y a la visión también. Entonces, ¿para qué es útil la sensibilidad cutánea? Para definir mi yo externo. Mi límite es mi piel, ¿no? Y como se apropia de la realidad y todo pasa a través de la sensibilidad epicrítica y protopática, es útil para el aprendizaje. O sea que tenemos que evaluar la sensibilidad para ver pacientes si tiene circuitos tróficamente íntegros o no. Es un sistema de control porque registra el lugar, tiempo y calidad del contacto. Tiene carácter juzgador que le lleva a organizarse. Espero que esto
comprendan eso. Vamos a poner en rojo en naranja. Tiene un carácter juzgador. Entonces, cuando juzgamos, estamos haciendo discriminación, estamos haciendo cognición y decisión, y además una interpretación emocional. La sensibilidad táctil se divide en dos tipos, los cuales para llegar al encéfalo siguen vías sensitivas diferentes. Ya hemos visto la protopática, que va a ir por el sistema anterolateral, que es general, y la epicrítica, que es la sensibilidad más exacta, reconoce formas, tamaño, o sea, la esterognosia, y va a estar conducida por la vía de los lemniscos o las cintas de rail medio. Todos los circuitos siempre van a pasar por este proceso de transducción, eso ya hemos dicho. La activación ya hemos dicho eso. Hablamos de las neuronas de primer orden que van a involucrar las hemimédulas de la médula espinal, sustancia gris, a través de las neuronas cordonales, tautómeras, heterómeras, hecatómeras, y las de Rensway, que son las interneuronas de axón corto que van a influir a través de las vías eferentes. Ya hemos hablado de la línea marcada, entonces esto directamente. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es la piel? El órgano de recepción más grande, que está formada por dos capas, epidermis superficial y la dermis, y luego el tejido subcutáneo. ¿Quiénes están? Entonces están los receptores. ¿Quiénes son? Merkel. Los más superficiales habían sido Merkel. ¿Qué función tienen? Luego en el límite de la epidermis y dermis están las terminaciones libres, que son las más abundantes, que están conectadas o sirven para la detección de estímulos dolorosos. El corpúsculo de Meissner, el folículo piloso, los corpúsculos de Pacini, que están a nivel más profundo, Ruffini, Krauss, ¿no? Son 8, me imagino que ya saben, y que todas están conectadas con las fibras primarias, secundarias y tipo 3, dependiendo de si van a dar lugar a una sensibilidad epicrítica o protopática. La terminación libre, ¿dónde está? Debajo de la epidermis, está conectada a través de fibras C, que registran sensaciones sexuales, picor, calor, dolor lento, y las fibras AD, detección del tacto grosero, dolor rápido y el frío. Su adaptación es rápida y lenta. Los corpúsculos de Meissner, ¿dónde están? En las palmas, papilas térmicas, punta de los dedos, lengua, labios, piel no vellosa o la piel glabra. ¿Qué van a hacer? Tacto discriminativo o epicrítico, ¿no ve? Vibración de baja frecuencia, detecta el movimiento de objetos en la piel, identifican la textura, es de adaptación rápida. Los discos de Merkel, debajo de la epidermis, en la piel no vellosa y vellosa, deformación mecánica continua de la piel, o sea, la tensión cutánea. Y esto utilizamos cuando hacemos esterognosis. Bien, disculpe. Son de adaptación lenta. El folículo piloso, contacto inicial de los objetos con la piel, la velocidad y la dirección, es de adaptación lenta. Ruffini, esta es más profunda, como hemos visto, está en la dermis y en la piel vellosa. Van a detectar estímulos mecánicos como es la presión continua, tacto,
peso, la barognosia, rotación de las articulaciones, el calor, y de adaptación lenta. Pacini, en un nivel más profundo de la hipodermis, ella es intramuscular y está casi cerca al uso. Detecta la presión, la vibración, cambios rápidos del estímulo, mala localización del estímulo, muy rápida adaptación tiene. Y Krauss, superficiales en la lengua y órganos sexuales también, detectan el frío y de adaptación rápida. Bien, ya hemos dicho. ¿Quiénes son los mecanorreceptores sensibles a fuerzas mecánicas? ¿No? Gravedad, presión, tensión, peso, vibración. ¿Quiénes son? Merkel, tacto mantenido y son tónicos, que ya los hemos dicho. Meissner, discriminación táctil especial, muy fina, fácil. Pacini, sensaciones profundas relacionadas con la vibración y la sinestesia. Los termorreceptores detectan diferencias de temperatura. ¿Quiénes son? Ruffini, que detectan la temperatura baja, y Krauss detectan temperaturas altas. Los nociceptores, que son las terminaciones libres y que están conectadas a, a una fibra desmielinizada, o las A delta, ¿no? Que son especializadas en la recepción de estímulos que nos hacen daño. ¿Y qué estímulos? Un estímulo mecánico, o sea, un pellizco que va a sobrepasar tu umbral, ¿no? Ya te va a hacer daño. ¿Y cómo es que vas a saber? Porque estos receptores, estos nociceptores, se van a activar. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado tu umbral, ¿entienden? Estos nociceptores entonces van a detectar un estímulo dañino, porque el dolor ya es una percepción, ¿no ve? El dolor ya es el resultado de esa interpretación. Oye, ese pellizco que me has dado, o el apretón de mano, o el abrazo, ya no fue solo un abrazo, sino me lastimaste. O sea, se ubican, y cada ser humano tiene un umbral. O sea, hay gente que es muy sensible y otros no, y eso depende también de factores psíquicos, ¿no? Del carácter. Hay gente que te da la mano y quiere fracturar la mano, y hay gente que apenas roza y con manos frías. Entonces, eso depende, es una forma de expresar la psiquis humana, ¿no? Bien. Estas son las formitas que tienen, ¿no? Ya sabemos, movimiento del pelo, el tacto suave, presión, calor, frío, dolor. Unos son encapsulados, hay una clasificación del receptor que dependen de su estructura, unos encapsulados y otros expandidos y otros libres. ¿Quiénes son los expandidos? Ruffini y Merkel. Encapsulado, Meissner, Pacini, Krauss. Y las terminaciones libres, que son ramificaciones que parecen arbolitos, que tratan de tener más campo receptivo, ¿no? Ya hemos dicho quiénes son sensibles a fuerzas mecánicas: Merkel, Meissner, Ruffini, Pacini, y los termorreceptores Ruffini, Krauss. Nociceptores, las terminaciones libres. Bien, otra vez de lo mismo. Ya, otra vez de lo mismo. Y esto, los campos receptivos, que van a definir la discriminación o agudeza sensorial, y van a definir diferencia, va a tener un campo receptivo menos discriminatorio que lo que hay en la palma de la mano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice? Que ya les he dicho. ¿Quién dice? Un ponderado para el que responda.
¿Nadie? 2 ponderados, 10 ponderados. Pero acabamos de decir. Bien, ¿por qué? Ahora ustedes lo van a definir, porque ya les he dicho. Y segura pregunta de examen. Entonces ya tenemos identificados a los receptores. Krauss, Merkel, Ruffini, Pacini, terminaciones libres, Meissner. Todos estos van a registrar los estímulos o mecánicos, o térmicos, o dolorosos. Y ahora vamos a ver cómo van a llegar a la médula espinal y cómo van a subir hasta la corteza a través de un tracto que van a formar que se llama sistema anterolateral de exterocepción o tacto grueso. ¿Qué funciones tiene? Acabamos de decir, registro de dolor, temperatura, sensación del tacto grosero o mecánico. ¿Cuáles son? El espino talámico lateral, que va a llevar, antes se creía que el espino talámico anterolateral llevaba el dolor y temperatura, y el espino talámico anterior el tacto grueso. Pero ahora ya se sabe que este espino talámico anterolateral, que está en la sustancia blanca anteromedial, va a conducir, porque en esta anterolateral antes creían que estaba separada, el anterolateral y el anteromedial, pero ahora sabemos que están todas mezcladas, o sea que van a llevar la información, tanto mecánica, térmica, dolorosa, y van a involucrar a las neuronas, a los núcleos gelatinoso de Rolando y al propio de Rolando, involucrando a las neurovegetativas, y si amerita el estímulo que es doloroso, térmico o mecánico, que esté dañando al segmento, entonces va a activarse un reflejo de protección. ¿Cuáles son esos reflejos? El de retirada, triple flexión y el reflejo cruzado. Entonces, antes de cruzar la hemimédula, o sea, el trayecto es este: conexión con los receptores, origen de la neurona sensitiva, el ganglio posterior, ingresa y forma el tracto de Lissauer, que involucra 2 segmentos espinales por encima, por debajo, ingresa, hace sinapsis con gelatinoso de Rolando, núcleo propio, involucra a las neuronas neurovegetativas. Si así es necesario, va a activar las motoneuronas alfa-gamma para generar la respuesta de triple flexión. Además, va a involucrar a través de las tautómeras a los núcleos de alfa-gamma de la hemimédula contraria para generar la actividad del hemicuerpo contrario. Además, va a cruzar la hemimédula y va a formar en la sustancia blanca el tracto espinotalámico anterolateral, que va a subir, ¿no ve? Va a formar el tracto ascendente y va a ir al tronco del encéfalo. Y ya sabemos que en el tronco del encéfalo está la formación reticular y va a hacer sinapsis con el bulbo a través del núcleo von Bonacop. Va a ir una colateral hacia el cerebelo, ¿no? Y también va a hacer sinapsis con el ganglio trigeminal, que va a involucrar a todo lo que es cara, ¿no ve? Todos los pares craneales de la cabeza, y va a continuar hasta llegar al tálamo, al núcleo ventroposteromedial, posterolateral, perdón, del tálamo, y del tálamo va a llegar a la corteza somatosensorial primaria, área 1, 2, 3, y de ahí va a proyectarse al área prefrontal, donde vamos a percibir ese estímulo. Entonces, este es el trayecto del espino talámico, y que antes decíamos hay un neoespino talámico que es directo y un paleoespino talámico que es indirecto.
pero ahora sabemos que las fibras van a ir directamente cuando el dolor es agudo y van a ir hacia la formación reticular, hacia el núcleo um, Serelius, ¿no? Al núcleo de Raffet medio, que esos hacen circuito con el sistema límbico. O sea que el dolor va a tener una respuesta primera para el dolor agudo de triple retirada y con las respuestas neurovegetativas, y también va a tener una respuesta emocional. O sea, ¿qué quiere decir eso? El dolor va a depender, la magnitud de percepción del dolor va a depender de mi estado emocional. Y ya sabemos que el estado emocional depende de la neuroquímica, de los niveles de estrés. Entonces, si tu chico te terminó, si perdiste la materia, te robaron el celular, se te murió tu perrito y encima pisas un clavo en la cancha, o sea, te va a doler mucho más que si estuvieras con tu novio que te da flores, estuvieras feliz, etcétera. Se ubican y en eso nosotros trabajamos. O sea, tenemos que ver cómo está el paciente cuando viene. Y ya sabemos que todas las enfermedades, todos los trastornos son una manifestación de la psicosomatización de la emoción no resuelta, que no tiene otro campo de expresión que no sea el cuerpo. Y el dolor es una manifestación de esa imposibilidad de resolver emocionalmente sus bloqueos emocionales, o sea, la ira, el miedo, la tristeza, el estrés, todas esas emociones van a generar un aumento de la percepción del dolor y nosotros trabajamos en eso. O sea que tenemos que saber que esta vía espinotalámica va a generar una respuesta emocional porque va a hacer sinapsis con la formación reticular y la formación reticular tiene relación con el límbico a través del locus coeruleus, el núcleo de Raffet, y recién va a llegar a la corteza, donde se va a percibir y cualificar y cuantificar el dolor, ¿no ve? Entonces, una simple lumbalgia puede llevarle a meterse en cama, ¿no? Hacer todo un show y es una simple lumbalgia, pero el cerebro busca esa salida, en este caso de expresión del dolor, para resolver sus conflictos emocionales, llamar la atención de su entorno familiar y lo que más hace el ser humano es mentir, ¿no ve? Decir, ay, me duele, no puedo ir a trabajar. ¿Para qué? Para engañar y ser flojo, pues no ir a trabajar, el desempeño laboral depende, no le podemos decir al paciente, usted miente, eso no le duele, aunque podríamos hacer una evaluación e identificar si es una neuritis o es una simple contractura muscular. Nosotros sí podríamos decir que ella está exagerando el dolor porque es una simple lumbalgia, es un simple espasmo muscular, pero es el paciente que percibe la sensación dolorosa y no le podemos decir mentira, usted no. ¿Por qué? Porque hay este componente emocional gracias a que esta vía espinotalámica va a la formación reticular y genera una interpretación emocional. ¿Ve? O sea que ahí estamos codinches. Y otros fisios utilizan eso para tener eternos pacientes, ¿no ve? No trabajan esta parte psíquica. Entonces, que venga nomás el paciente porque es una cuenta más y le ponen un montón de aparatos y no trabajan en la causa principal, ¿no ve? Bien. Entonces, la espinotalámica lateral
El origen en la raíz posterior sube 2 o 3 niveles por el tracto posterolateral o la gelatina de Lissauer, el tracto de Lissauer. En el asta posterior, su origen decusa en la comisura blanca anterior, en un tracto espinotalámico lateral, va al bulbo, hace sinapsis con el lemnisco espinal junto con el anterior. En la región posterior del puente hay el tegmento mesencefálico, hace sinapsis con el trigémino, el ganglio del trigémino, que va a reunir toda la información de los pares craneales, sobre todo facial, etcétera. El trigeminal, que tiene con sus 3 ramas, y el núcleo ventral posterolateral del tálamo, va hasta el núcleo posterolateral del tálamo, y del brazo posterior, por el brazo posterior de la cápsula interna, va a llegar al área somatosensorial primaria. Entonces va a involucrar todos los niveles van a tener este tracto, tanto el cervical, que va a tener uno específica, el cérvico tálamo cortical, el torácico, el lumbar y el sacro. Entonces, involucrando en todo su trayecto a todas las estructuras centrales. ¿Qué más? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Están conducidas toda esta sensibilidad espinotalámica a través de las fibras AB y de las fibras A delta C, que van a hacer sinapsis. Miren cómo ingresa. Aquí es el tracto gelatinoso de Lissauer o el anterolateral, que va a generar, esta rayita que ven es una colateral, ¿no? Es una colateral que va a involucrar a niveles espinales supra e infraespinales. Además, va a formar parte de la información de Gold y de Burdach. Ingresa y hace sinapsis. ¿Con quién? Con el gelatinoso de Rolando. ¿Qué hace el gelatinoso de Rolando? Es especializado en el registro de estímulos térmicos, dolorosos, tacto grosero y estímulos sexuales. Y va a hacer un barrido sináptico, que decimos, va a hacer un barrido sináptico y que va a involucrar a las astas laterales. O sea, ¿quiénes están en las astas laterales? Las neurovegetativas, tanto sensitivas como motoras, ¿no? Estas, entonces, ¿qué van a hacer? Generar una respuesta. ¿Dónde las neurovegetativas sensitivo-motoras? Pregunta, 2 ponderados. ¿Sobre quién? ¿En el simpático y el parasimpático? No, ¿a quién? ¿Sobre quién van a influir? Está bien, simpático, pero ¿a través de qué receptor? Estás muy bien, dale, 2 ponderados. No te olvides que tiene relación con las fibras musculares, ¿no? A través del músculo liso, pues. ¿Quién eres? Eres la... Sí, voy a olvidar, licenciada. ¿En los cardíacos igual? No, pues el cardíaco es a través del músculo liso. El receptor va a ser el músculo liso, ¿no ve? ¿Qué va a recepcionar? Que hay una dilatación, que hay un aumento de temperatura generado por el movimiento, ¿no ve? Entonces, eso va a activar la función del neurovegetativo, tanto simpático o parasimpático. ¿Quién va a activar este parasimpático y simpático? El nervio vago, el 10º par, que va a unir corteza, o sea, sistema nervioso central, con corazón, o sea, con el batimiento cardíaco, generando acetilcolina, ¿no ve? Alrededor del músculo cardíaco, y estómago. Entonces, todo el circuito se va a activar solo cuando nos movemos o cuando hay una amenaza, por ejemplo, de que nos hemos golpeado o nos hemos quemado,
etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, estos músculos, este circuito va a activar a través de estas estructuras. Entonces, si entra una delta y C, porque además de, de estar presionado ese segmento corporal, ¿no ve? Además está provocando dolor. A ver, que estés abriendo el cajón de tu escritorio y cierres con fuerza y no retires tus dedos. Entonces, ¿qué vías van a reaccionar? Además de la espinotalámica, van a activarse las fibras A delta y C. ¿Por qué? Porque la presión de tus deditos en la madera van a ir más allá del umbral, pues. La presión no es que está dentro de tu cotidianidad, sino que va a ser realmente un impacto sobre ese dedito y se van a activar A delta y C. ¿Y qué información traen A delta y C? Dolor. Y A delta y C hace sinapsis. ¿Y qué va a provocar? Glutamato. Aquí va a generar, donde el gelatinoso de Rolando y en el propio va a hacer sinapsis y va a producir glutamato, histamina, y eso directamente va a activar a quienes, a las neurovegetativas, simpáticas y parasimpáticas, que van a activar su sistema de defensa, el inmunológico. Entonces la histamina va a activar ¿qué sistema? De reparación, macrófagos, histamina, tétrada de Cells, aumento de la vasodilatación de los vasos sanguíneos, reparación de la zona si es que te has lastimado. ¿Y eso qué vemos? ¿Cómo vemos? Pues vemos nuestro dedo hinchado, rojo, y como si el corazón estuviera ahí latiendo. Todas esas respuestas van a ser generados por la activación de las vías que han entrado y los núcleos que se han involucrado en esta respuesta. ¿Entienden? Ahora sí. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, la respuesta, ¿no ve? No se queda ahí. Va a través de las tautómeras, va a cruzar la hemimédula y va a ir al otro lado. ¿Para qué? Para que la respuesta sea holoquinética. ¿Qué quiere decir holoquinética? De todo tu cuerpo. O sea, cuando te golpeas las manos, te cierras con los cajones, inmediatamente que te quedas ahí y gritas, no, pues intentas retirar. ¿Esa qué es? Es una respuesta refleja espinotalámica, y que gracias a la médula espinal todavía ni siquiera subió a través de la vía que cruza además, ¿no ve? A través del tracto espinotalámico, sino que responde ya aquí. ¿Cómo? A través de las motoneuronas alfa-gamma, tanto para retirar el miembro como para que el otro haga algo, ¿no ve? Entonces, ¿qué vemos en esa reacción? Que la otra mano abre el cajón y la mano afectada se retira, ¿no ve? Entonces, gracias a esta organización que se llama inervación recíproca de Sherrington, que inmediatamente excita e inhiba agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores y antigravitatorios, generando una respuesta refleja inmediata. ¿Quién hace posible eso? Este circuito. Y que además los campos receptivos que se sobreponen, pero la línea marcada, en este caso, ha sido activada con el dolor, ¿no ves? La presión, o sea, el cierre del cajón que ha impactado en tus deditos, ha activado este circuito de título especial del dolor. Ojalá lo podamos hacer. El año pasado ya no alcanzamos a hacer dolor. Bien, esto es todo lo que... ¿A dónde? Al formación reticular. Y ahí hay un sistema de endoanalgesia, porque se activa, hacen sinapsis con los núcleos que hay en la sustancia periacueductal. Ahí hay núcleos
que tienen que ver con el dolor, con el núcleo de Raffet y el locus coeruleus, que nos van a producir endorfinas, ¿no ve? Molécula grande, endorfinas, dentro de nuestro torrente, y además se va a activar la compuerta del dolor. ¿Y qué hace? Frotarnos. ¿Para qué? Para activar los receptores, los mecanorreceptores. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a influir en la despolarización de fibras más gruesas, que son las mecánicas, y de esa manera vamos a inhibir el dolor. O sea, una maravilla. Esto sí que, si supiéramos comprenderlo. Entonces, en nuestra médula, como ya dijimos en la anterior